Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Sí. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes Buenas cómo van? tardes, profe. Excelente, gracias a Dios. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, muchachos, vamos a iniciar entonces nuestro encuentro del día de hoy. Haciendo un recorderis de lo que trabajamos el día de ayer. Denme un segundito, por favor. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos ya a entrar hoy un poco más en materia de los procesos relacionados ya con la temática específica. ¿Sí? En este caso, todo lo que tiene que ver, pues lógicamente, con la estructuración y formulación de un proyecto. Entonces, el día de ayer estuvimos revisando como todo el tema de los objetivos, ¿verdad? Los objetivos del diplomado, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento pues, de de cada una de las metas que nos vamos a trazar acá, ¿sí? Entonces, hoy vamos a realizar, pues ya entrando un poco más en la dinámica del proceso, pues vamos a ver una temática ya que está como más acorde con el tema de estructuración de proyectos. Entonces, eh, siguiendo con todo lo relacionado con, el, con este caso de los contenidos temáticos del diplomado, ¿sí? Hablábamos ayer de todo el tema de las generalidades y las tipologías de proyectos, que es, que es información básica o información de manera general de lo que corresponde a la parte introductoria de este diplomado. ¿Sí? El estudio de investigación del mercado y técnicas de predicción, ¿verdad? Todo lo relacionado con ese análisis de mercado, con eso que nosotros más adelante vamos a empezar a mirar aplicando diferentes instrumentos para ver qué conoce, qué sabe o qué sienten los potenciales clientes con relación al proyecto que nosotros vamos a estructurar. El estudio técnico, que son todas las características, en este caso, que se requieren para la puesta en marcha del proyecto, ¿verdad? Desde toda la parte, pues como lo dice ahí, desde toda la parte técnica, desde toda la parte eh, estructural, ¿sí? De los elementos que se requieren para poner en marcha el proyecto. El estudio administrativo, que está directamente relacionado con la parte de los perfiles, de cómo va a quedar organizacionalmente ese proyecto, ¿sí? En caso tal de que llegue a una fase de operatividad. Entonces, eso lo vamos a mirar ahí. Todo el tema del estudio económico y financiero, que es el que ya nos va a dar al final todo el tema de viabilidad o si no es viable, entonces qué ajuste podemos realizar nosotros con base a este tipo de proceso. Y por último, pues lógicamente se deben de estructurar todos los temas o se debe estructurar toda la información que nosotros vamos desarrollando en cada uno de los encuentros. Bueno, los contenidos del trabajo como tal, entonces vamos a definir el proyecto, ¿verdad?
Y eso también lo vamos a relacionar con los conceptos básicos de la administración. ¿Qué significa eso? Todo lo que tiene que ver con la estructuración, ¿sí?, organizacional del proyecto, porque el proyecto lo debemos de empezar a estructurar de manera organizada, ¿sí?, paso a paso, con información relevante que nosotros debemos de empezar a estructurar o a determinar de manera organizada para que el mismo proyecto vaya generando, en este caso, una dinámica y poder controlar como cada uno de los aspectos que vamos desarrollando. Entonces, en esta parte tenemos el sector económico, ¿verdad? Que el sector económico va a pertenecer a nuestro proyecto, igual eso lo vamos a ver más adelante. La actividad económica, o sea, ¿qué se va a dedicar ese proyecto? Sí, aquí dentro de la estructuración del proyecto, sea, desde la parte organizacional, entonces se define la misión, visión, los objetivos, las ventajas competitivas y comparativas, que este es uno de los aspectos que se deben de trabajar muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la parte del factor diferenciador. El factor diferenciador determina unas características relevantes en toda la tipología del proyecto o de cualquier tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros nos debemos hacer una pregunta cuando estemos estructurando nuestro proyecto. ¿Por qué nos deben, sí, en caso tal de que sea un proyecto productivo, por ejemplo, por qué nos deben de buscar a nosotros, sí, y no a otros o no a la competencia? Cuando nosotros nos respondemos esa pregunta, ahí estamos determinando algo que se llama factor diferenciador. Y el factor diferenciador, pues, juega un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con las características, ¿sí? Con las características de recordación en las personas acerca de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que nosotros en algunas ocasiones o nosotros nos relacionamos directamente con unas marcas, ¿verdad? O si lo hablamos de pronto en el argot más popular, nos casamos con algunas marcas. Entonces, cuando vamos a comprar, qué sé yo, una bebida gaseosa, ya nosotros sabemos qué marca o qué tipo de bebida vamos a comprar. Si vamos a comprar un detergente, ya sabemos qué detergente vamos a comprar. ¿Y por qué siempre seleccionamos eso? Por una sencilla razón, porque ese tipo de productos tienen unas características que hacen que sean diferentes ante los demás, ¿sí? Entonces, a eso se le llama factor diferenciador. Vamos a comprar unos panes, entonces siempre pensamos en las mismas panaderías, ¿sí? En las mismas panaderías, o vamos a comprar tal cosa y siempre referenciamos a algún tipo de establecimiento o algún tipo de elemento como tal, de marca, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso lo determina ¿quién? El factor diferenciador. Entonces, ahí es donde nosotros también debemos empezar a tener unas características o a empezar a definir esas características de manera muy puntuales, muy expeditas, para que las personas se alineen con lo que yo quiero realizar. Pues la estructura organizacional ya está directamente relacionado con la parte precisamente orden, organización de la empresa y el sector en el cual se va a desarrollar el proyecto. Entonces sería como uno de los contenidos temáticos del diplomado como tal. Tenemos el otro contenido, que es la fase de mercadeo. Entonces aquí vamos a describir el producto o servicio. Entonces vamos a tratar de realizar o de estructurar un portafolio, ¿verdad? Esta es una de las características, por ejemplo, que la mayoría de los proyectos y de las empresas no tienen, no cuentan con esto, ¿sí? Entonces, nada, porque es que nosotros somos una empresa pequeña o somos un proyecto que apenas va a realizar como todo lo relacionado con esas características, entonces nosotros no tenemos portafolio. Entonces, vamos a suponer que nosotros montemos una empresa de asesoría en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no, como yo apenas voy a asesorar a algunas empresas, no tengo portafolio. Claro que debe de tener portafolio. Y ya eso me da un plus a mí. Y cuando yo llego a los clientes, decirle, mire, este es mi portafolio de servicio, esto es lo que yo ofrezco. Entonces, asesorías en seguridad y salud en el trabajo, todo el tema de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿qué tiene eso? Ah, tiene esto, una asesoría así, ta, ta, ta. Entonces se determina o se describe ese producto o servicio. Ah, es que yo lo que voy a vender
son algún tipo de producto. Voy a montar una planta de transformación de pulpa, ¿sí? Entonces yo debo de realizar un portafolio de ese tipo de productos. Tenemos las pulpas en diferentes presentaciones, con estas características, congeladas, pasteurizadas, con fruta en trozos, bueno, qué sé yo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros definimos o determinamos un portafolio de servicios, es muchísimo más fácil para los consumidores empezar a alinearse con lo que nosotros tenemos o con lo que el proyecto ofrece, ¿sí? Tenemos también el ciclo de vida del producto o del servicio. También debemos de conocer desde dónde inicia hasta dónde finaliza ese producto o ese servicio que yo voy a ofrecer. Entonces, con esas características, desde dónde inicia hasta dónde finaliza, yo debo de identificar cuáles son los procesos relevantes, y a esos procesos relevantes se le debe de realizar algo o se debe empezar a implementar algo que se llama puntos críticos de control, ¿sí? En un proyecto se deben de controlar pues todas esas de pronto condiciones que puede que si no se llega a tener un control de manera específica, entonces puede que afecte de manera de pronto general la evolución del proceso como tal. Entonces yo debo de tener muy claro todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida del proyecto, ¿sí? O del producto o del servicio. Yo debo de describir mi cliente, ¿sí? Yo debo de saber a quién le voy a vender. Que este producto o este servicio se le puede ofrecer a todo el mundo, ¿sí? Al público en general. Sí, al público en general, pero yo debo de, en este caso, describir mi cliente, hacer una segmentación del mercado. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer, muchachos, que ustedes van a montar una empresa de asesorías contables y financieras. Entonces ya ustedes montaron el proyecto, todo lo relacionado con las asesorías contables y financieras. Cuando nosotros, yo soy el socio inversionista, ¿sí? Yo soy el socio inversionista. Y les digo, listo, aquí está la plata. Aquí está la plata. Y el proyecto inicia, ustedes empiecen a trabajar desde mañana, ¿sí? O vamos a ponerlo que empiecen a trabajar desde el lunes, ¿sí? Para darle estos 3, 4 días de gabela ahí. Entonces ustedes empiezan a organizar todo, a comprar sus computadores, a comprar sus licencias, etcétera, etcétera. Y entonces la pregunta mía es, ojo que es un proyecto de asesoría contable y financiera. Entonces, ¿ustedes para dónde cogen? ¿A quién le van a ofrecer los productos? Si ya inician el lunes. ¿A quiénes se lo van a ofrecer? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Para dónde salen a ofrecer los productos o servicios, esos servicios de asesoría contable y financiera? ¿Para dónde salen? Buenas noches, profe. Yo le ofrecería a todos los que sean comerciantes, a las tiendas, a todas las personas que tuvieran algo con comercio y todo eso, a esas personas más que todo. O sea que entonces tú saldrías por ahí ofreciéndole al primero que te encuentre, que veas que tiene un negocio. Sí, por ese lado me metería yo a todas las personas que tengan negocios, a todas esas personas que igualmente necesitan que uno los capacite para que ellos cada día vayan engrandeciendo y económicamente su negocio. Pues por ese lado yo me metería, no sé. Ok, listo, Rubén, dale, muy bien. Bueno, por aquí Norelis iba a decirnos algo, cuéntanos. Profe, buenas noches. No, era similar a lo que estaba diciendo el compañero. Normalmente
Cuando tenemos... Hola, hola Noreli, no te escuchamos. Norelis. Bueno, ¿quién más? Bueno, por aquí por el chat escribió Luis. Pequeñas y medianas empresas que requieran que requieren en este tipo de servicios. Listo. Bueno, desde ahí empezamos con los errores más comunes que se presentan en la estructuración de un proyecto y en la fase, pues lógicamente, del mercadeo. ¿Sí? Desde ahí iniciamos con esos errores. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando nosotros estamos realizando un proyecto, hay que revisar o hay que empezar a mirar lo que nos dice este apartado. Ojo, descripción del cliente y segmentación del mercado. Entonces yo debo de segmentar el mercado. Yo debo empezar a mirar cuáles son las características que yo voy a ofrecer en mis servicios y a qué tipo de clientes voy a empezar a ofrecerle. Entonces tú puedes empezar, como dice Luis, pequeñas y medianas empresas, listo, pequeñas y medianas empresas, ya tenemos una primera segmentación, pero todavía eso es muy amplio, ¿sí? Entonces, pequeñas y medianas empresas, ¿de qué? Entonces yo puedo decir del sector comercio, pero el sector comercio es demasiado amplio. En el comercio encontramos de todo, encontramos la línea textil, marroquinería, farmacia, restaurantes, la parte tecnológica, ferreterías, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, bueno, debo de segmentar, voy a empezar a mi descripción del cliente inicial o el segmento de mercado inicial van a ser las empresas que presten servicio o que vendan, que sea del sector ferretero, por decir algo. Ese va a ser mi nicho de mercado. Entonces yo voy a empezar a abarcar todas las ferreterías que existan en la región, o perdón, en la zona donde yo estoy ubicado. Todas. Entonces ustedes podrán decir, pero ya hay las demás. O sea que entonces apenas me voy a empezar a enfocar en un solo grupo. No. Entonces yo apenas tenga abarcado todas, ¿sí? O un porcentaje significativo superior al 90%, y de ahí, pues lógicamente se han tenido que concretar algún tipo de negocio, entonces ya yo empiezo con otro segmento del mercado, ¿sí? Ok, lo que dice Luis, se va realizando un filtro y o segmentación del tipo de empresa y tipo de productos que ofrecen ese tipo de empresas, exacto. Entonces ahí nosotros empezamos a mirar a lo que ya abarquemos una proporción significativa de ese nicho o de ese segmento, entonces ya yo empiezo a decir, bueno, ya se abarcó este segmento, la participación de las personas fue o es muy buena, pues concretamos varios negocios, etcétera, etcétera. Ahora vamos a abarcar otro sector. Porque es que si nosotros no lo hacemos de manera organizada, ¿sí? No hacemos una descripción de nuestros clientes de manera detallada y un proceso de segmentación, se nos va a dificultar realizar todo lo relacionado con las características de llegar hacia el cliente, llegar hasta ese consumidor, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros debemos empezar a mirar cuáles van a ser los clientes y empezar a mirar cómo se va a segmentar ese mercado. A lo que se abarquen diferentes líneas, pues lógicamente ya yo empiezo a abordar otras. Asimismo pasa con los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación se enfocan en una línea específica, ¿verdad? Se enfocan en una línea específica y por eso es que hacen una pregunta problematizadora. Esas preguntas problematizadoras están alineadas en una temática precisa, en una temática puntual que determina todo lo que tiene que ver con los procesos investigativos, con los procesos de pronto de buscar una alternativa de respuesta frente a todo lo que queremos consultar o que se quiere investigar. ¿Sí? Bueno, por aquí Luis nos dice, habría un desgaste de esfuerzos y nos cansaríamos y desistir. Exacto. Entonces ahí, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a salir por ahí
¿verdad? Si de pronto sin ningún rumbo fijo, sin ningún norte como definido, entonces sucede eso. Entonces pasamos aquí, acá, y quizás de pronto no hay una línea estratégica del proceso como tal. Muy bien. Aquí en la parte de mercadeo hay un aspecto también relevante que es todo lo relacionado con la competencia. Descripción de la competencia. Nosotros debemos de saber quiénes son los competidores directos e indirectos. Y eso por allá en una matriz que yo les voy a compartir, vamos a hacer ese tipo de proceso. Lo demás que está ahí, promoción, publicidad, precios, canales, eso se llama marketing mix. Eso también lo vamos a mirar en todo lo que tiene que ver con un formato, ¿verdad? Un formato donde vamos a describir como todas esas características. Bueno. Hablemos un poquito de precio y competencia. Vamos a suponer que nosotros empezamos a ofrecer unos servicios. Dice, esa segmentación se convierte en un checklist del paso a paso que se debe seguir de acuerdo. ¿Sí? Lo que pregunta Luis por acá, o lo que comenta más bien, esa segmentación debe de quedar estructurada dentro de la planificación de los procesos, ¿verdad? Porque así se abarca de manera un poco más puntual, más organizada, ¿sí? Más organizada dentro de ese tipo de procesos. Ahora bien, ahora no es que nosotros estemos segmentando, qué sé yo, estas 2 primeras semanas todo el sector ferretero y alguien nos busca o nos llama, mire, es que necesitamos de sus asesorías, pero somos un restaurante. No lo podemos atender porque estamos en este momento segmentando ferreterías. No, sí se puede atender, pero recuerden que el target de nosotros inicialmente en el proceso de segmentación sería todo lo relacionado con el sector ferretero, ¿sí? Entonces, para evitar como ese desgaste, para evitar todo lo que tiene que ver con algún tipo de mal procedimiento en el proceso de segmentación, se debe hacer de manera organizada, de manera ordenada, precisamente como para determinar un norte en lo que yo quiero realizar. Bueno, aquí con el tema de la competencia y el precio, también tenemos unas características que se deben de analizar. Por ejemplo, todo lo relacionado, vamos a suponer que nosotros vamos a montar un taller de repuesto. Taller de repuesto de vehículos pesados. Y por allá nos encontramos un proveedor en Corea que nos vende esos repuestos muy baratos, muy económicos, nos salen esos repuestos muy económicos y con unas características de calidad interesantes. Entonces nosotros llegamos y montamos nuestro establecimiento. Vamos a ver que cuando nosotros ya importamos todos esos productos y tenemos información, punto de equilibrio del proyecto y todo eso, nos damos cuenta que esos productos aquí los venden hasta casi 10 veces más de lo que valen, ¿sí? Entonces nosotros decimos, imagínate, si esto es un repuesto, nos sale aquí a nosotros puesto aquí, vamos a poner un ejemplo en 20,000 pesos, imagínate que acá lo estamos consiguiendo, acá lo venden en 100 y hasta en 120,000 pesos. O sea, le están ahí cobrando más de 5 veces el producto. Entonces dicen, no, nosotros que aunque nos ganemos un 200% está bien, ¿sí? Entonces los repuestos los ponen prácticamente a mitad de precio de lo que actualmente están en el mercado, ¿sí? Esa es la situación.
Entonces yo les hago la pregunta. ¿Cómo creen que la competencia nos va a ver? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creen que la competencia nos va a ver? Muchachos, ¿sí me están escuchando? Profe, ¿me podría repetir otra vez? Es que venía hacia la casa y no le escuché bien lo que estaba, pues la pregunta que hizo. Bueno, te resumo. Tú vas a montar una empresa de repuestos, ¿sí? Vas a montar un negocio donde vendes repuestos y conseguiste los repuestos muy baratos en Corea y cuando los trajiste aquí a Colombia, dijiste, ve, esta gente aquí vende los repuestos hasta 5 o 6 veces más, más caro de lo que lo compran. ¿Sí? Un repuesto que puesto aquí vale 20,000 pesos, lo venden en 100, 120,000 pesos. Entonces tú dijiste, no, yo voy a empezar a vender los mismos repuestos con la misma calidad o calidad mejor, prácticamente a mitad de precio de lo que los venden acá. Entonces tú empezaste a ofrecer esos repuestos que en el mercado están en 100, 120,000 pesos, tú los ofreciste a 60,000 pesos. ¿Cómo crees que te ve la competencia? Profe, pues yo creería que sería como, primero una amenaza y viéndolo más desde un punto como, no sé cómo decirlo, sería como competencia desleal, algo así, ¿no? Porque, lo digo porque ayer que yo me presenté, yo no dije algo y alguien que estaba conmigo sentada me dijo, ¿por qué no dijiste que tú tienes un negocio? Y se me pasó por alto la verdad. Por ejemplo, en el negocio que yo tengo una tienda de mascotas y vendo concentrados, medicamentos, accesorios. En el mercado hay varias tiendas de mascotas. Entonces, a mi negocio han ido personas a comprar fórmulas y cuando yo les doy precio me dicen, ¿en serio cuesta eso? Y yo les digo, sí. Y son como sorprendidos. Pregunto, ¿por qué? Ah, porque es que yo lo averigué en tal parte, porque la gente a veces da nombres de los negocios. En tal parte lo averigué y me costaba tanto. Y a veces la diferencia en la fórmula son hasta 50,000 pesos. Entonces, por ejemplo, a mí, cuando me ha pasado eso, yo me siento como un poquito mal, porque de una u otra manera, o sea, yo trato de competir en precios, porque obviamente pues es como la idea de todo negocio, poder competir en precio y en calidad, no solo en precio. Trato de competir en precio y en calidad, pero al hacerme como ese tipo de comentarios, por ejemplo, acá en Chigoró, que mi negocio es relativamente nuevo y acá no hay muchas tiendas de mascotas, uno se queda como, bueno, por ejemplo, yo me quedo como, ¿será que está mal o está bien? O sea, se queda uno como confundido, porque de pronto si al otro negocio van y dicen, ah, pero es que la muchacha de tal tienda vende esto a tanto. Puede uno como ganarse hasta un problema, porque considero yo que en el mercado ciertos productos, no sé si se ponen de acuerdo, no sé cómo se llama eso, ya usted nos dirá, pero hay productos que incluso traen el precio sugerido tal. Y si usted le hace cuentas a ese precio, a veces le da para venderlo un poquito menos o un poquito por encima del precio sugerido, ¿cierto? Supongo yo que lo mismo pasa con el ejemplo que usted nos puso, y es que si aquí en Colombia los que manejan esos repuestos se pusieron de acuerdo para manejarlos al mismo precio o un poquitico por debajo de ese precio y llega uno que lo vende a mitad de precio, considero yo que lo van a ver como una amenaza. Ok, vale, muy bien, Caterine. Muy bien. Bueno, ¿quién más? Y ya ahorita te respondo algo de lo que comentaste. ¿Listo? ¿Quién más? Compañero, ¿quién más? Profe, yo quisiera, buenas noches para todos, quisiera escucharlo porque comparto muchas de las cosas que dijo la compañera, entonces para no repetir, quisiera de pronto que usted nos pudiera aclarar o si alguno de los otros compañeros tiene algo totalmente diferente, estaría presto a escuchar antes de su intervención. Ok, listo. Profe, Sí. le voy a hacer una pregunta, más es una pregunta relacionada con el tema.
Considero yo, no sé si es así, ya usted nos aclara, que también el valor de un producto depende mucho de los costos que hay detrás de él, ¿cierto? No es lo mismo un local en el centro que un local en un barrio. No es lo mismo los servicios en el centro que los servicios en un barrio. Por ejemplo, en Medellín, no sé si los compañeros conocen el profe, hay una zona, ya se me olvidó cómo le dicen, y usted allá encuentra muchísimos almacenes de repuestos para carros y motos y bicicletas. Y se queda sorprendido cuando usted pasa de andén o de un almacén a otro, y hay diferencias en los precios. Entonces ahí se queda uno como, ¿por qué? Si es la misma marca, supone uno que los traen del mismo lugar y están en la misma zona. Ok, vale, sí, eso influye también, claro. Lógicamente eso influye, ¿verdad? Porque esos van a ser costos, en este caso, directos del proceso como tal. Entonces eso puede influir, claro que sí. Bueno, les cuento. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar ese tipo de situación, nos damos cuenta que la competencia, qué pena, por aquí alguien tiene la mano levantada. Qué pena, ¿quién tiene la mano levantada? Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, José, ¿cómo vamos? Excelente. Profe, no, sino completando por lo que había dicho la compañera en el ejemplo que usted nos coloca, si nosotros mandamos a buscar un producto pues desde Corea para tenerlo en cuenta acá en Colombia, tendríamos que tener en cuenta lo que es el importe, lo de la aduana y también dependiendo del artículo y el lugar donde estemos nosotros, tenemos que tener en cuenta principalmente los gastos que nos requieran nosotros poner ese producto en Colombia, en la ubicación donde estemos nosotros, el coste del arriendo y entre esos factores principalmente. Ya con el tema de la competencia, sí lo pueden ver como una competencia desleal o se puede hacer uno directamente ser proveedores de la competencia, que esa sería también otra opción. Exacto. Listo, vale, muy bien, José, muchísimas gracias. Bueno, entonces lo primero es que la competencia inmediatamente nos va a ver como una competencia desleal. Inmediatamente lo que ellos dicen su argot popular, ¿verdad? Es que viene a dañar la plaza. Entonces, cuando sucede eso, uno primero por eso tiene que hacer un análisis del mercado, ¿sí? Ahora con esto no es que uno no pueda vender más barato, no sí puede, porque pues el negocio pues lógicamente lo está estructurando uno. Pero ¿qué pasa ahí? Pueden pasar dos situaciones. La primera, la que comentó José, que tú te puedes convertir, ¿sí? Que tú te puedes convertir en proveedor de esos otros negocios, ¿sí? De esos otros negocios precisamente por los precios que se manejan, ¿verdad? Que son pues mucho más económicos, mucho más bajos que lo que manejan pues la competencia. Pero la competencia te va a ver como, como un competidor desleal, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos claro. Entonces, si yo no quiero ser proveedor de los otros, sino que yo quiero es posicionarme en el mercado como tal, entonces yo debo de hacer un análisis de precios, ¿sí? Del sector, ¿verdad? Si entonces todos los repuestos están en un promedio donde yo los conseguí, están entre 120,000 y 80,000 pesos, entonces yo me voy por ese promedio más bajo donde lo conseguí. Entonces yo los voy a empezar a ofrecer inicialmente para empezar a entrar al mercado en el precio más bajo, ¿sí? En comparación cuando yo me comparo con la competencia. Ese sería el primer análisis, ¿verdad? Ese sería el primer análisis. O sea que si entonces el precio más bajo yo lo conseguí en 80,000 pesos, yo puedo entrar con esos mismos 80,000 pesos o 75,000 pesos, ¿verdad? Para generar o para marcar esa diferencia, sabiendo que, pues lógicamente yo tengo un margen de utilidad alto. Esa sería la primera. La segunda sería todo lo relacionado con qué? Con convertirme en proveedor, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede en ocasiones? Cuando yo soy una empresa o un establecimiento pequeño, y salgo con esas, de pronto,
con ese tipo de producto a un precio muy bajo, porque me consigo un proveedor que me vende muy bajo, entonces existen unas empresas que tienen una maquinaria muy grande, ¿sí? Que pueden empezar a de pronto destruirme empresarialmente. ¿Cómo así? Muy sencillo. Entonces a usted le vale aquí puesto, aquí ese repuesto 20,000 pesos y súmele todo el tema de arriendo, trabajadores, se le incrementó todo, o sea, el repuesto le sale en 35,000 pesos, ya pagándole a todo el mundo, ¿sí? Pero recuerde que usted lo está vendiendo en 60, 75,000 pesos aproximadamente. Entonces puede venir uno de estas empresas grandes, de unos pulpos, en este caso, empresariales, y bajan el precio, ¿verdad? Bajan el precio de los productos de ellos. Entonces te dejan de comprar a ti y le compran a ellos y te sacan del mercado, ¿sí? Pueden suceder esas tres condiciones. Entonces, yo para evitar de pronto una situación que yo quiero posicionarme en el mercado y todo eso, yo deberíamos de primero analizar el comportamiento de precios que hay en el mercado. Y posterior a eso, analizar cuál es el más bajo y salir muy a la par con el más bajo. ¿Sí? Si el más bajo vale 80, yo puedo salir con los mismos 80 o con 75,000 pesos. Y ahí estoy marcando un poco la diferencia con ese tipo de precio. ¿Listo? ¿Listo, señores? Sí, profe. Entonces, cuando ya yo estoy posicionado en el mercado, ya yo empiezo, no necesariamente yo tenga que bajar los precios. Entonces aquí es donde viene esto, todo el tema del marketing mix, ¿sí? Del marketing mix. Entonces el marketing mix me ayuda a mí, que es promoción, publicidad, precio y canales de comercialización. Entonces el marketing mix me ayuda a ganar esa clientela sabiendo yo el punto de equilibrio de mi producto o de mi servicio. Entonces ya yo empiezo a armar unas promociones. Si compras este paquete así y así, los productos ya no te van a salir a 75,000 pesos, sino que te van a salir a 68,000 pesos. Entonces las personas empiezan a analizar y ya tú le empiezas a apostar, pues lógicamente, al volumen. Y no necesariamente tienes que bajar el precio así de manera abrupta que la competencia se dé cuenta, que este está vendiendo prácticamente que a mitad de precio. No, este lanzó una promoción, ¿sí? Lanzó una promoción de 3, 4, 5 productos. Entonces, estos 3, 4, 5 productos, si nosotros empezamos a hacer todo el tema de los promedios, pues me va a salir, ¿sí? De los valores me va a salir más bajo. Entonces, así nosotros debemos empezar a analizar la competencia y los precios en el mercado. Porque si no, nos van a ver como competencia desleal y puede generarnos eso, por ejemplo, que una empresa grande baje los precios por 2, 3 meses y nosotros 2, 3 meses no lo soportamos porque no aguantamos. Si apenas estamos iniciando en el mercado, no aguantamos como todo eso. Mire lo que sucede con las empresas de pronto que generan algún tipo de impacto en la comunidad. No es que no los dejen trabajar, sí los dejan trabajar, pero entonces viene una empresa de esta grande y hace una alianza con ellos o les compra las acciones o les compra el 51% de las acciones porque se ven que son fuertes en el mercado, siguen con su marca, pero aliados a una empresa de esta grande. Entonces, así se debe analizar como todo este tema relacionado con el tema de los precios y el comportamiento de los precios en el mercado versus la competencia. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Bueno, continuemos acá. Todo el tema de la parte de operatividad del proyecto, nosotros debemos de conocer algo. Y esto, por lo general, no se conoce o las personas que tienen proyectos, más que todo proyectos productivos, prestación de servicios de algún tipo de asesoría, no determinan cuánto le vale producir un producto, ¿sí? O prestar un servicio. No lo conocen.
¿sí? Cuando yo no conozco esto, ¿sí? O cuando yo desconozco más bien cuánto me vale a mí producir un producto, en este caso voy a tener problemas más adelante en algún proceso de negociación, ¿sí? Yo sé que existen algunos costos que son variables, ¿verdad? Pero esos costos variables se proyectan. ¿Cuándo ya yo puedo hacer un promedio? A partir de los 3 meses, ¿sí? De implementado el proyecto. Todo lo relacionado con las características de conocer el comportamiento de esas variables que yo tengo en el proyecto. Posterior a eso, ¿sí? Posterior a eso, ya yo debo definir cuánto me vale a mí producir un producto. Importantísimo que nosotros sepamos cuánto me vale a mí producir un producto o prestar un servicio, ¿sí? Porque eso me va a dar un dato fundamental, que es el tema de negociación, ¿verdad? Toda la negociación. Si yo conozco cuánto me vale a mí producir un producto y sé cuál es el margen de utilidad, sé cuál es el margen de ganancia de ese producto, entonces ya yo empiezo ya yo puedo negociar o puedo hacer algún tipo de promociones frente a ese tipo de producto o de servicio. Igual eso lo vamos a determinar aquí en el plan financiero que vamos a realizar. Debemos identificar todo lo relacionado con los proveedores, ¿verdad? Según la ISO 9001, uno de los principios de la ISO es gestión de las relaciones, ¿verdad? En esa gestión de las relaciones ingresan o entran los proveedores, ¿sí? En esa gestión de las relaciones entran los proveedores. Esa gestión de las relaciones anteriormente se llamaba gestión mutuamente beneficiosas con proveedores, ¿sí? Sino que ahorita la dejaron más amplia, gestión de las relaciones, porque no necesariamente son proveedores, pueden ser aliados, pueden ser una red de partners, ¿verdad? Entonces, todo eso está inmerso dentro de esas características que son esos aliados estratégicos, que deben de tener esos aliados estratégicos para con el proyecto. En este caso, los proveedores. Imagínense que yo le quede mal al proveedor. El proveedor quizás de pronto me la deja pasar una vez, ¿sí? Pero la segunda vez no. Me dice, no, usted tiene una factura atrasada o usted se demoró más de 60 días para pagarme esa factura. Entonces yo no le doy un crédito. Entonces o me paga de contado o no le despacho. O sencillamente usted tiene una factura vencida y no le puedo despachar porque tiene una factura vencida. Entonces eso se nos convierte en una cadena, ¿sí? Si el proveedor a mí no me suministra los insumos, pues yo voy a empezar a tener retraso en la producción y entonces le voy a empezar a quedar mal también a los clientes. Entonces, se debe de tener muy claro quiénes van a ser los proveedores, ¿verdad? De todo lo que nosotros vamos a realizar, todos los procesos que vamos a determinar, quiénes son los que me van a proveer esos insumos y tener diferentes o tener varias opciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos varias opciones, pues lógicamente eso determina que yo pueda realizar algún tipo de movimiento en caso tal de que el proveedor no me cumpla, ya yo tengo un plan B con otro proveedor con las mismas características o con características similares a los insumos que se requieren para los procesos como tal, ¿sí? Entonces yo debo de tener eso. Ya cuando vayamos bastante avanzados, pues lógicamente vamos a hacer un esquema de cómo nosotros nos proyectamos o nos soñamos que va a quedar esa planta de producción, esas oficinas, cómo va a quedar la empresa, cómo va a quedar todo el tema operativo, ¿verdad? Para que ya nos vaya dando como una luz, una guía de pronto que es estratégica para yo empezar a diseñar qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, con eso a eso se refiere todo el tema del esquema. La ubicación, ¿sí? De pronto lo que decía la compañera Caterina ahorita,
que existen zonas, ¿verdad? Zonas donde yo encuentro puro repuesto de carro y de moto y de bicicleta, listo. Encuentro zonas que son pura ropa, encuentro zonas que son puros de zapatos, sí. Es precisamente eso, la ubicación estratégica juega un papel fundamental. En ocasiones nosotros decimos, sí, yo voy a empezar desde mi casa y mira que a fulanito empezó desde su casa y mira dónde está en estos momentos, sí. De 501 o 2 que empezaron así, les fue muy bien. Pero si nosotros desde el inicio empezamos bien estructurados, determinando una ubicación que de verdad sea estratégica para el proceso, ya llevamos un paso adelante con relación a los otros. ¿Sí? Entonces la ubicación se debe de determinar precisamente para yo tener mayor campo de acción, ¿sí? De visibilidad para los clientes potenciales. Bueno, ya cuando estructuremos todo lo relacionado con la parte de la proyección de producto y todo eso, ya miramos cómo son las políticas de inventario y todo ese tema. Bueno, maquinaria, tecnología, ¿sí? Nosotros debemos empezar a listar eso, igual en un cuadro, en una tabla vamos a realizar como todo eso lo que se requiera, dependiendo de los proyectos que ustedes vayan a desarrollar, y todo el tema del proceso de producción, ¿sí? Todo el proceso de producción a través de un flujograma de proceso, que es lo que vamos a realizar acá. Todo proyecto hoy en día solicitan flujogramas de proceso, todos solicitan flujogramas de proceso para conocer de manera como muy rápida y muy breve, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a adelantar o cómo se va a adelantar ese tipo de acciones dentro de un proyecto como tal, ¿sí? Listo. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. Ese es como todo el contenido temático, así de manera muy general, aunque hay unas especificidades pues, que lógicamente nosotros vamos a empezar a desarrollar acá. Bueno, preguntas hasta ahí. Muy claro el mensaje. Listo. Bueno, ahora sí, vamos a entrar ya en conceptos muy específicos, ¿sí? Hay dos conceptos claves relacionados con la parte de proyectos, ¿sí? O que están directamente relacionados con la estructuración de cualquier tipo de proyecto. Primero, ¿qué es un proyecto? Entonces aquí una definición como muy general o muy básica, ¿verdad? Porque ahorita vamos a revisar otra. Entonces dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Sí? Es un proyecto. O sea, una serie de actividades, ¿verdad? Que se hacen en determinado tiempo para cumplir un objetivo. El objetivo es crear ese producto, o producir o fabricar ese producto, o prestar ese servicio, o obtener unos resultados únicos de acuerdo a, si es un proceso de investigación, de acuerdo a esa investigación que estoy realizando. ¿Verdad? Entonces, eso es un proyecto. Y otro concepto que está ligado a la estructuración o a la gerencia de proyectos es el ciclo de vida. ¿Sí? Entonces, el ciclo de vida es la serie de fases, ¿verdad? O de etapas, ¿sí? Que atraviesa un proyecto, desde el inicio hasta su fin. Entonces, yo como estructurador o como gerente de ese proyecto, yo debo de conocer muy bien cuáles son las etapas del proyecto, desde dónde inicia hasta dónde termina, cuáles son esas características o cuáles son esas fases que están directamente ligadas al proceso como tal, ¿sí? Entonces las fases son acotadas en el tiempo con un inicio y un final o un punto de control, ¿sí? O sea que nosotros determinamos cuáles son. A través del ciclo de vida se determina cuáles son las fases de inicio, las fases de control durante el proceso y cuál es la fase de cierre y qué características debe de tener ahí, ¿sí? Entonces, antes de pasar al otro concepto de proyecto, yo sí quiero escucharlos a ustedes, ¿sí? ¿Qué creen ustedes o qué definición tienen ustedes de proyecto?
¿qué será un proyecto? Para ustedes, ¿qué es un proyecto? Me van levantando la mano y vamos participando. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué será un proyecto? Muchachos, ¿qué será un proyecto? ¿Qué es un proyecto? Bueno, vamos a preguntarle aquí a alguien. Vamos a preguntarle a Zuli. Zuli Dayanis. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, Zuli. Profe, pues según yo, un proyecto es, digamos que, la definición de actividades encaminadas a un objetivo que uno pueda tener o un plan de negocio, o digamos que si yo tengo un plan de negocio, es importante yo escribirlo, definir los conceptos, sí, pues todo eso para entonces saber cuál es el rumbo a seguir y tener como un orden, un cronograma de lo que realmente se va a realizar y cuál es el fin a donde yo quiero llegar. Ok, vale. Ahí tocaste varios aspectos fundamentales, ¿verdad? Todo lo relacionado con planes, ¿verdad? O sea, todo el tema de planeación, un fin, que son como todo el tema de objetivos, para alcanzar, pues, lógicamente, una meta. Listo, Zuli, muy bien. ¿Quién más? Danilza. ¿Qué nos dice Danilza? ¿Qué será un proyecto? Danilza. ¿Tú me escuchas? ¿Aló? Sí, Hola. ahí te escucho. ¿Qué es un proyecto? Sí. Bueno, pues desde mi punto de vista, un proyecto es para darle, digamos, o sea, investigar una problemática que se está viviendo en X o Y, digamos, población. Por ejemplo, vámonos con proyecto de por qué los jóvenes hoy en día consumen sustancias psicoactivas. Entonces, esa es una pregunta que a raíz de ella voy a llegar, está sucediendo eso, y asimismo buscar la posible solución a esa problemática. Pues, eso es lo que más o menos entiendo por los proyectos. Ok, listo, Danilza, dale, muy bien, muchas gracias. Bueno, por aquí en el chat está escribiendo Luisa Calle, dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Norelis dice es un plan que se establece para transformar una realidad. Listo. Bueno, no sé quién más quiere participar. ¿Qué creen ustedes que es un proyecto o qué concepto tienen de proyecto? Profe, mire, para mí proyecto tiene que ver mucho con planear. En las administraciones públicas se ve mucho un tema que se llama planeación estratégica. Los resultados de esa planeación estratégica es la proyección misional para alcanzar los objetivos que nos vamos a proponer en un cuatrenio, por decir algo, en un periodo constitucional. Cuando yo planeo, saco unas conclusiones, para poder alcanzar esos objetivos, yo tengo que escribir un derrotero, proyectar las acciones. Eso para mí es un proyecto. Un proyecto es planear acciones estratégicas que me lleven a conseguir tal fin o a obtener un resultado. Para mí eso es un proyecto. Ok, vale.
Igual utilizaste otro concepto, ¿verdad? Todo el tema de planeación estratégica, ¿verdad? La planeación estratégica es precisamente determinar todo lo que todo el contexto de una situación y tratar de mitigar los posibles factores o puntos críticos a través de actividades que ya han sido o que deben ser planeadas o que deben de tener una ruta específica. Eso es lo ideal que se debe hacer en cualquier tipo de proyecto y en cualquier organización. Pero en ocasiones, como no organizamos bien los procesos de planeación, entonces ya no se nos convierte en una planeación estratégica, sino que empezamos a hacer una improvisación estratégica. Y a eso es lo que no se quiere llegar, ¿verdad? Porque cuando se improvisa, pues lógicamente ya empezamos a generar algún tipo de potencial conflicto, posible conflicto dentro de los procesos y eso se va a generar. Hola. Voy a buscar la correa. Voy a buscar la correa porque no quiero hacer caso. Zuli, tienes el micrófono abierto. Entonces, ese tipo de procesos, si no se planea, entonces nosotros empezamos, posiblemente se puede empezar con un proceso de improvisación. Y eso es lo que no se quiere en un proyecto. Porque al final de todo, ¿verdad? Al final de todo, ese tipo de proceso va a haber afectado varios componentes, ¿sí? Que es tiempo y recursos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, Midoni dice que es una herramienta de gestión que permite organizar el entorno de trabajo y genera cambios para lograr objetivos. Es un plan de trabajo para organizar y ordenar actividades. Keren Dorado dice actividades que se tienen con un inicio y un fin definido para llegar a un objetivo específico. Ok. Bueno, en ocasiones, Keren, el fin no se tiene definido, ¿verdad? Se tiene definido el objetivo, ¿sí? Pero puede que al final existan algún tipo de modificaciones que nos hagan cumplir con el objetivo, pero por lo general el fin como del proceso no se tiene definido. Por ejemplo, vamos a suponer que yo diga, no, yo voy a producir marcadores y se producen y a la hora, ¿sí? A la hora de producción debo de tener 100 marcadores. Tú empiezas y ya tú tienes todo tu proceso, pero al final pueden suceder puedes tener algún tipo de eventualidad o algún tipo de suceso dentro del proceso y a la hora no puedes que tengas 90 marcadores y también estás cumpliendo con la meta o por encima, 110 marcadores. Entonces a veces el fin como tal no se tiene definido. Se tiene definido ¿qué? Se tiene definido el objetivo que vas a cumplir, ¿verdad? Es para que ahí lo tengamos como claro. Bueno, entonces les voy a compartir este concepto que me gusta mucho de la PMI, ¿verdad? Que es el Project Management Institute. Todo el tema, o sea, el PMI es el Instituto de Administración de Proyectos como tal, ¿verdad? El instituto que administra los proyectos es como el ente rector en todo lo relacionado con ejecución y estructuración de proyectos a nivel mundial. Entonces, él nos da un concepto muy particular y de pronto de manera así como si lo leemos de manera rápida, sí, es todo lo que nosotros hemos dicho y total, tienes razón. Pero la idea es aquí empezar a analizar qué es lo que nos dice, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la PMI o más bien qué es lo que nos quiere decir la PMI, ¿sí? Aquí, vamos a leerlo así primero de manera rápida. Entonces, la PMI nos dice que es una secuencia de actividades únicas, complejas y relacionadas teniendo un propósito o meta y que debe ser completada en un tiempo específico dentro de un presupuesto y de acuerdo a unas especificaciones dadas. ¿Sí? Entonces, es todo lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Pero vamos a empezar a analizarla. Entonces dice que es una secuencia de actividades únicas. Claro, todo proyecto
tiene unas características únicas, ¿sí? Y si nosotros nos vamos aquí, por ejemplo, a la zona de Urabá, que tenemos varios municipios que en el eje bananero que están, pues, son prácticamente que están muy cerca, son muy cercanos. Un proyecto que se monte aquí en Apartado y yo lo quiera replicar en Turbo o lo quiera replicar en Chigorodó, pueda que no tenga las mismas, de pronto, el mismo impacto, puede que no tenga el mismo impacto que se tuvo, que tienen aquí en Apartado. Entonces, por eso que se dice que es una serie es una secuencia de actividades únicas. ¿Por qué? Porque influye todo, influye el factor clima, el factor cultural, la misma idiosincrasia de las personas, etcétera, etcétera. Entonces se dice que un proyecto es una serie de actividades únicas. Así yo replique el mismo proyecto o el mismo proyecto en un municipio a otro que quede a menos de una hora, Entonces puede que afecte o puede que no se dé con las mismas características. Y yo creo que los que conocemos la zona de Urabá, los que vivimos acá en la zona de Urabá, tenemos como mucha claridad en ese sentido, ¿verdad? Que hay de pronto establecimientos o algún tipo de negocio que montan en Apartado y después lo quieren montar en Turbo y allá en Turbo no pega, o al revés, que lo montaron en Turbo y lo quieren montar en Apartado y acá no. Precisamente por eso, porque los proyectos tienen unas características únicas, ¿sí? Y aparte de únicas, pues lógicamente son complejas. ¿Por qué? Porque ahí juega un papel fundamental todo lo relacionado con los procesos en este caso de la misma dinámica, del sitio donde yo voy a colocar o se va a ejecutar el proyecto. Entonces, esas actividades deben ser relacionadas, ¿sí? O sea, todas las actividades deben estar, cuando nosotros estamos haciendo un flujograma de procesos, estemos haciendo nuestro flujograma de procesos, las actividades deben ser secuenciales, ¿verdad? O sea, deben tener una relación una de la otra. Yo no puedo decir, no, es que yo primero voy a lavar el maíz y luego del lavado voy a asar las arepas y después me devuelvo a amasar la masa. No, eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces las actividades deben ser relacionadas y secuenciales, teniendo un propósito o meta, ¿verdad? O sea, teniendo el objetivo claro, lo que ustedes han dicho, y que debe ser completada en un tiempo específico. Entonces ahí entra en juego ¿qué? Entra todo lo relacionado con algo que nosotros vamos a determinar que se llama cronograma, ¿sí? Cronograma de ejecución de actividades. Ese cronograma de ejecución de actividades, todo lo relacionado debe estar, o más bien debe estar relacionado o debe estar muy bien estructurado porque el proyecto o los proyectos deben de cumplirse en un tiempo específico, ¿sí? Si nosotros nos pasamos del tiempo, entonces mire lo que sigue ahí. O sea, las actividades o todos los procesos que se van a desarrollar deben estar completados o deben ser completados en un tiempo específico y deben ser completados también dentro o en el marco de un presupuesto. Entonces, si yo me paso del tiempo, pues lógicamente me puede que se me altere el presupuesto. Entonces ahí es donde viene todo este tema de la dinámica de que algún tipo de proceso o de actividad no se cumplió a cabalidad o de pronto eso lo realizaron a medias. ¿Por qué? Porque se atrasó el proceso, ¿sí? En este caso se alargó como mucho el proceso y pues lógicamente no había más presupuesto y las personas estaban contratadas para cierto tiempo y entonces si esas personas no es culpa de ellos que el cronograma de actividades no se está cumpliendo, a ellos les tienen que seguir pagando. Entonces ahí se altera el presupuesto. Y pues lógicamente todo eso se debe hacer de acuerdo a unas especificaciones dadas. Esas especificaciones dadas están en el marco normativo, deben estar ligadas al marco normativo o al marco legal, ¿sí? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a montar una planta de transformación de leche, voy a hacer yogur, voy a hacer todo el tema de yogur, kumi, todo,
bebidas lácteas, leche saborizada, etcétera, etcétera. Entonces, esas especificaciones dadas están enmarcadas a un condicionamiento normativo. Entonces, que usted no puede comercializar esos yogures si no tiene registro INVIMA, ¿sí? Entonces, eso es una especificación o una condición del proyecto. Entonces, mire que si analizamos ese concepto, que aparentemente se ve como sencillo, ¿sí? O que se ve de pronto como muy general, de acuerdo a lo que nos dice el PMI, de que si ya lo empezamos a analizar, es un concepto muy completo, ¿sí? Y que pues lógicamente no está desalineado con lo que ustedes dijeron, ¿sí? Ustedes dicen que todos los comentarios están pues directamente ligados o alineados a ese concepto de proyecto, ¿sí? Bueno, etapas de un proyecto. Bueno, pregunta hasta ahí. No sé si quedó claro el concepto de proyecto o tienen algún comentario al respecto. Profe, solo una pregunta. Aquí hay una descripción que dice que debe ser completada en un tiempo específico. En las obras civiles de un municipio, pues uno a veces ve que una obra se pasa de lo normal, un proyecto se pasa de lo normal y como usted dijo, eso trae consecuencias en el tema económico y muchas veces también en temas sociales, afecta a ciertas comunidades, a la comunidad. Pero un tema en una empresa personal o de familia o una SAS o lo que sea, ¿hay algún indicador específico que diga que si tal meta no se ejecutó, no se cumplió durante un tiempo específico, el proyecto hay que abortarlo o hay algo que diga que es posible continuarlo y que tenga solución Okay. y que dé resultado? Vale, claro que sí. Cuando estemos en la parte de planeación estratégica, nos vamos a dar cuenta que en esa metodología que va a existir, van a existir 4 aspectos. El primero es el objetivo, ¿sí o no? Que lo vamos a determinar nosotros ahorita al inicio del proyecto. El segundo es las estrategias. Se deben de determinar unas estrategias para cumplir ese objetivo, ¿sí? El tercero son las actividades. Las actividades deben estar alineadas a las estrategias planteadas, ¿sí? Y el cuarto es el indicador, ¿sí? Entonces, de acuerdo a el cronograma de actividades planteado, ¿sí? Y a la proyección que tiene, pues, la ejecución del proyecto como tal, entonces nosotros regularmente vamos a ir midiendo los indicadores. Por lo general, esos indicadores, el tema de los indicadores ya lo determina el proyecto, si se van a hacer mensual, trimestral, semestral o anual. Por lo general, los indicadores ya tiene que ser un indicador macro para medirlo anual, pero por lo general los indicadores se miden mensual y trimestral. Entonces, cuando tú mides un indicador, vamos a suponer que este indicador de ventas, ¿sí? Vamos a suponer que es un indicador de ventas, tú lo vas a medir mensual y al mes tú dices, la meta era vender, qué sé yo, 50 servicios, ¿sí? De asesorías. Y al final apenas vendiste, qué sé yo, 25, ¿sí? Vamos a ponerle 20. Entonces, ahí tú mides el indicador. El indicador es número de servicios proyectados o número de servicios vendidos sobre número de servicios proyectados. Entonces, eso te va a dar un porcentaje. Entonces, te dice, este mes se cumplió con ese indicador en el 40%. Un indicador, un porcentaje bajo. Entonces, tú tienes que devolverte, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que devolvernos. Por eso es que los proyectos se deben de hacer de manera estructurada. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, las estrategias que se plantearon para este objetivo no son las adecuadas, ¿sí? Porque mira que se está haciendo todo lo que nosotros habíamos proyectado, habíamos programado, ¿sí? Con estas estrategias, pero no se cumplió el objetivo, no se cumplió un porcentaje alto, un porcentaje significativo de ese indicador. Entonces nos tenemos que devolver. Bueno, las estrategias, ¿cuáles fueron? No, las estrategias apenas fue el voz a voz y una cuña radial, por decir algo. Entonces tú dices, no, estas estrategias no funcionan. Vamos a empezar a mirar otro tipo de estrategias. Vamos a replantear las estrategias del objetivo, porque tú el objetivo no lo puedes cambiar, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, vamos a empezar a pagarle, vamos a poner una página web
vamos a empezar o vamos a contratar a un community management y vamos a empezar empezar a trabajar más en el tema de redes sociales, en el tema de influenciadores, en el tema de casos vivenciales de las empresas. Vamos a ser más activos en redes sociales. Entonces tú el siguiente mes te mides. Bueno, mira, ya el indicador este mes se cumplió en un 70%. O sea que la estrategia que estamos utilizando sí está dando resultados, ¿sí? Entonces, no es abortar, el proyecto, ¿sí? No lo vamos a abortar, no. Es revisar cuáles son las estrategias que se están aplicando, porque a veces las estrategias que nosotros utilizamos no son las apropiadas para cumplir ese objetivo, ¿sí? Y lógicamente, las actividades que están ligadas a las estrategias también yo las debo de revisar, ¿sí? Yo las debo de revisar. No, es que la actividad que hicimos fue una socialización de la empresa en el parque. Y allá apenas fueron como la gente que iba pasando por ahí, los que medio se interesaban, entonces preguntaban alguna cosa. Entonces, esa actividad no funciona con relación a las estrategias para el cumplimiento del objetivo. O sea, por eso es que dentro de la planeación estratégica como tal, o la planificación estratégica, yo debo de definir las estrategias que sean relevantes para cumplir ese objetivo, ¿sí? Y regularmente medirnos, ¿sí? Con ese indicador de gestión o con un KPI, o con un objetivo SMART, con lo que ustedes quieran realizar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar, bueno, esas estrategias sí son las adecuadas para este objetivo. Entonces, ahí tenemos que hacernos vamos a hacer un pequeño retroceso, ¿verdad? Pero de manera constructiva o de manera evolutiva para cambiar las características posiblemente de esas estrategias para darle un mayor, en este caso, impacto de cumplimiento del objetivo. ¿Listo? Ok, profe. Ahí, ¿qué pasa cuando nosotros estamos hablando de pronto de cronogramas y de cumplimiento? Hay atrasos o retrasos en los tiempos, ¿sí? Eso hay que analizarlo, ¿verdad? Eso se debe de analizar, porque si se tiene una planificación ya bien estructurada, no debería existir retraso. Desde la parte operativa como tal o desde la parte de ejecución del proyecto. Existen unas condiciones externas que nosotros no podemos controlar, que eso puede generar algún retraso en los proyectos. Por ejemplo, condiciones climáticas. Eso nosotros no lo podemos controlar, ¿verdad? Todo el tema de orden público, ¿sí? Eso en ocasiones no se puede controlar, ¿sí? Entonces, esas condiciones externas pues no se tienen en cuenta dentro de los imprevistos para la parte operativa de un proyecto. Ahora bien, si nosotros sabemos cuáles son las épocas de lluvia, cuáles son las épocas de verano que hay acá y el proyecto está directamente relacionado con algún tipo de actividad que esas condiciones influyen o que influyan de manera directa, yo sí debo de tener como claridad, bueno, aquí las épocas de lluvia, bueno, ustedes saben que acá en la zona de Urabá esto es atípico, pero entonces no, que las zonas de mayor, de pronto, las zonas de lluvia más intensas son entre los meses tales y tales. Entonces yo debo de tener claridad frente a eso. Por eso se debe hacer un análisis del proyecto. Y eso, colocar las actividades que se van a desarrollar dentro del cronograma y ojalá cumplirlo en los tiempos específicos. Existe una norma, ¿verdad? Una norma que es TPM. No sé si alguno lo ha escuchado, Total Production Management, ¿verdad? Control de la producción total. Control de la producción total. ¿Qué pasa con esa norma TPM? TPM no deja nada al azar, ¿sí? Cuando nosotros estamos aplicando, eso se codea con la ISO 9001, ¿sí? Porque están relacionados, pues, lógicamente con las condiciones de calidad. Entonces, ahí nosotros, dentro de los cronogramas como tal, los cronogramas deben de darse a conocer a todas las personas que están involucradas de manera directa e indirecta con el proyecto. Cuando nosotros colocamos o mostramos unos cronogramas, un cronograma
o lo tenemos a la vista de todos, ¿sí? Cuando se tiene a la vista de todos, las personas empiezan a involucrarse de manera directa con el compromiso que tienen con el proyecto. Pero si las personas de pronto, porque son indirectos, o de pronto son demasiado operativos y no tienen claridad ni qué es lo que se está haciendo, sino que se les manda a hacer una actividad y ya, entonces esas personas puede que no generen una cultura organizacional o una cultura de calidad para con el proyecto, ¿sí? Entonces es fundamental que cuando nosotros estemos en la ejecución de un proyecto, o si ya lo estamos, si ya lo tenemos y estamos en una empresa y queremos como organizar todo lo relacionado con estas características de orden, ¿verdad? De orden o control organizacional dentro de esta empresa, se debe de dar a conocer el cronograma para todos, ¿sí? Que las personas se involucren con esto. Entonces, quizás de pronto, pues yo sé que en ocasiones en la parte pública es un poco complejo el tema de pronto de recursos y eso, que a veces no es cuando nosotros queramos, sino que tiene que hacer como todo el debido proceso, etcétera, etcétera, mientras aprueban, etcétera. Pero ya cuando están los recursos definidos y hay una serie de actividades por realizar, entonces se debe de dar a conocer ese cronograma. Bueno, esto se debe de hacer en estos tiempos, así, así y así, y dárselo a conocer a todos los que están involucrados de manera directa. ¿Por qué? Porque existen unos elementos de entrada en un cronograma de actividades, existen unos elementos de entrada y unos elementos de salida. ¿Qué significa eso? Que hay una persona o hay un grupo de personas o un área que va a realizar una actividad y el resultado de esa actividad va a ser, en este caso, un elemento de salida de ellos, pero va a ser el insumo de entrada para una segunda fase, ¿sí? Entonces, cuando las personas están en esa dinámica, que conocen cuáles son los tiempos y cuáles son las actividades, el que está esperando que la primera área termine o la primera fase termine, entonces va a decirle, hey, pilas que lo estamos esperando, pilas que la próxima semana nosotros debemos iniciar según el cronograma del proyecto, o sea, según el cronograma de actividades. Entonces aquí estamos nosotros a la espera de que ustedes ya nos empiecen a entregar, o nos empiecen a tributar esa información, o nos empiecen a, qué sé yo, a dar vía para realizar tal y tal actividad. Entonces, cuando sucede eso, ya se llama cultura organizacional de un proyecto, ¿sí? Pero a veces las personas desconocen, ¿sí? Apenas quienes conocen los cronogramas y quienes conocen como lo que se va a realizar en el proyecto, los gerentes del proyecto y los altos mandos. Eso es otro error que existe en el tema de estructuración y de ejecución del proyecto. Todas las personas que estén involucradas de manera directa e indirecta en los procesos deben de conocer cuáles son las actividades que se van a realizar y los tiempos que están definidos para realizar ese tipo de actividad. Les aseguro que si nosotros empezamos a realizar eso, la cultura organizacional relacionada con los proyectos va a estar se van a integrar las áreas y pues lógicamente se cumple con el objetivo de manera más fácil. Les pongo otro ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos la misma empresa de asesorías, ¿sí? La misma empresa de asesorías financieras y contables y financieras. Entonces yo tengo a 2 personas de mercadeo. Ellos son los que hacen mercadeo, netamente mercadeo, pero está también los profesionales, ¿sí? Los contadores o los administradores financieros, que ellos también deben de hacer mercadeo, ¿verdad? Cuando vayan a realizar alguna visita, alguna reunión con un cliente, ellos hacen mercadeo. Pero entonces tenemos a una secretaria, ¿sí? A una secretaria. Pero como la secretaria no tiene funciones de mercadeo y a ella no le interesa de pronto realizar ninguna acción de mercadeo, entonces ella se limita a hacer su función, ¿sí? Contestar las llamadas, organizar las agendas, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien le llega a preguntar por las asesorías contables y financieras, ella dice, no tengo ni idea, eso es con el gerente o eso es con los contadores, ¿sí? Ahí inmediatamente nos damos cuenta que dentro de la organización, ¿sí? O dentro de ese proyecto como tal, ese proyecto productivo, no hay una cultura organizacional relacionada con los proyectos. ¿Por qué? Porque esa persona no se integra, no tributa, ¿sí?
a la consecución de clientes, que es la que va a generar dinámica y evolución dentro de los procesos productivos de ese proyecto, ¿sí? Entonces, mire que no necesariamente tiene que ser en la parte productiva o en la parte de actividades como muy específicas, no necesariamente, internamente también. Todos deben estar en esa dinámica, todos deben de conocer la cultura organizacional del proyecto, ¿sí? Y todos deben estar alineados apuntando al objetivo, ¿sí? Porque sencillamente pasa algo, si nosotros tenemos un proyecto productivo, si no realizamos ventas, si no vendemos, pues no producimos, y si no hay producción, si no hay generación de ingresos, no hay utilidades, y pues lógicamente no hay para pagarle a la gente, ¿sí? Asimismo pasa en un proyecto de investigación. Si nosotros no realizamos de pronto no aplicamos los instrumentos de manera consciente, de acuerdo a lo que esté establecido en algún procedimiento o en algún protocolo de aplicación, entonces la información que yo voy a obtener es una información errada, que no me va a servir a mí para seguir evolucionando en ese tipo de procesos. O si me invento los datos, o si me invento la información, ¿sí? Entonces no voy a tener evidencias suficientes, evidencias concretas que me van a ayudar a generar como todo ese tipo de procesos relacionado con las características de la investigación que quiero desarrollar para obtener pues, unos resultados reales, ¿sí? Entonces mire que dentro de la cultura organizacional de un proyecto juega un papel fundamental de que todos conozcan, todos los que estén involucrados en el proceso, conozcan qué es lo que se está haciendo, cómo se va a hacer, los tiempos de ejecución, porque eso genera esa cultura organizacional de proyecto, ¿sí? ¿Por qué le traía a colación la norma TPM? Precisamente porque uno de los aspectos de TPM es eso, que las personas se involucren con lo que está haciendo, o sea, que ellos sepan qué se va a hacer, cuál es el cronograma que se va a desarrollar, cuáles son las tareas que se van a realizar, quiénes inician, quiénes entregan, quiénes le reciben. Entonces ahí todo el mundo se va compenetrando con los procesos y las actividades dentro del proyecto. ¿Listo? Entonces aquí cuando nosotros hagamos el cronograma, la idea es definir muy bien cuáles son esas actividades y definir unos tiempos de ejecución de esas actividades. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces, continuamos. Continuando acá, vamos a definir, o más bien, yo defino las etapas de un proyecto en estas tres condiciones, ¿sí? Una etapa de formulación, una etapa de gestión y una etapa de resultados. Entonces, en la parte de formulación, ahí es donde nosotros nos podemos devolver al inicio, todo lo relacionado, está todo lo relacionado con ¿qué? Con la recopilación, creación y sistematización de la información, ¿está? Yo necesito esa información que es relevante para la formulación y estructuración del proyecto. Entonces, aquí en la fase de formulación, yo desarrollo esas alternativas de evaluación o esas alternativas de lo que yo quiero empezar a realizar. Por ejemplo, ya yo identifiqué una problemática, ¿sí? Identifiqué una problemática y esa problemática está directamente ligada a, pues, a una condición que yo detecté, y si yo quiero de pronto generar alguna alternativa, yo empiezo a mirar cómo puedo darle solución a esa problemática. Entonces aquí la hago o inicio con ese proceso en esta etapa de formulación. Luego que ya yo la tenga definida, ¿verdad? Que ya yo la tenga definida, ya la haya viabilizado y todo ese cuento, entonces voy a la segunda fase, que es la fase de gestión, ¿sí? En este caso, si lo llevamos al ciclo PHBA, entonces estamos en la fase de planeación, ¿verdad? Y parte del hacer, y aquí en la gestión ya estamos en el hacer como tal, ¿sí? Entonces, aquí ya se ejecutan las actividades, se empiezan a realizar procesos de inversión, ¿verdad? Se empieza a invertir en las actividades que se van a realizar.
y se hace un proceso también de verificación, ¿sí? Si lo llevamos a PHBA, un proceso de verificación, o sea, si se está cumpliendo con el objetivo, si se está cumpliendo con lo que nosotros estamos planteando, ¿sí? Porque recuerden que aquí ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Nosotros aquí en la fase de formulación, y esto se lo voy a estar recordando mucho, ¿dónde nos podemos equivocar nosotros? ¿Dónde nosotros podemos replantear? ¿Dónde podemos decir, no, esto ya no me gusta y vamos a hacer otra cosa? En esta fase, ¿sí? O sea, en lo que estamos haciendo nosotros en el diplomado. Vamos en la fase de formulación. O sea, cuando lo tenemos en papel, ¿verdad? Cuando lo estamos estructurando en papel. Es la única parte donde nosotros nos podemos equivocar o tomar algún tipo de decisión o mirar si se puede realizar otro tipo de actividad, etcétera, etcétera. Es la única parte donde yo puedo de pronto realizar de pronto hacer algún tipo de cambio significativo o ajuste significativo o equivocarme, ¿sí? Por llamarlo de esa manera. Porque cuando ya estamos en la fase de gestión, ya nosotros, ya pues lógicamente, como estamos en una fase del hacer, ya lógicamente nosotros tuvimos que haber gestionado unos recursos, nos tuvieron que haber desembolsado plata, ya sea a través de alguna convocatoria, pero no porque porque sean recursos condonables, no crean que no tienen que rendir informes o que se les hace procesos de interventoría, claro que sí, ¿verdad? Entonces, o sencillamente yo dije, no, voy a hacer un préstamo en el banco. El banco me prestó la plata y a él no le interesa si me fue mal en el proyecto, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos en la fase de ejecución, ya ahí no hay vuelta atrás. De ahí nosotros tenemos que empezar a tomar pues decisiones o empezar a hacer todos los procesos de acuerdo a lo planeado, ¿sí? De acuerdo a lo planeado. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí ya nosotros empezamos a la fase del hacer, ¿sí? Entonces vamos a empezar a determinar esas actividades de acuerdo a la planificación que nosotros realizamos como tal. Y tenemos una tercera fase, ¿verdad? Que se llama resultados, ¿sí? Entonces, aquí en los resultados, entonces es donde nosotros vamos a empezar a determinar, bueno, si estamos cumpliendo con el objetivo de acuerdo a los parámetros planteados inicialmente. Esto sí está generando beneficios, esto sí está generando utilidades, ¿sí? Aunque ya yo en la fase de gestión tuve que hacer un análisis, acá lo termino de estructurar, ¿verdad? O lo termino en este caso, como de revisar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente en los resultados es donde yo me doy cuenta si estoy generando impacto, si estoy generando de pronto algún tipo de factor diferenciador frente al proceso como tal, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros o yo defino las etapas de un proyecto de acuerdo con estas características, ¿sí? De acuerdo con estas características precisamente como para que sea de manera más entendible, por decirlo de alguna forma, pero que no nos salimos de los componentes técnicos, de los componentes estructurales de un proyecto, ¿sí? Entonces, esas serían como las etapas o como defino yo las etapas del proyecto. Y nosotros partiendo de ahí, ya empezamos como con todo lo relacionado con esas características que se deben de tener para los procesos productivos, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar. Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. Ya sé qué es lo que vamos a hacer aquí. José, sí, cuéntame. José, tenías la mano levantada. José Palomeque. Profe, no, yo no tenía la mano. Ahí me aparecía. Bueno, ok. Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. ¿Ninguna pregunta? Listo.
No, profe, todo súper claro. Ok, bueno, vamos. Ya aquí todos saben ingresar a la plataforma de Confenalco. Yo sí. Los Sí, demás. claro, es la misma del curso pasado, creo. Yo no he ingresado. Ok, listo. Entonces vamos a hacer el ingreso. Voy a mostrar cómo es el ingreso. Vamos a ingresar con alguna. Bueno, entonces el ingreso a la plataforma es muy fácil. Ponen aquí en el buscador Educación Confenalco. Pueden ponerlo así. Educación Confenalco. ¿Sí? En este primero que le salgan, verifiquen que diga aquí confenalcoantioquia.edu.co. Entonces, le dan clic ahí. Mira que aquí en la parte superior derecha hay una lupita. ¿Sí la ven? Y hay aquí un hipervínculo o un enlace más bien, una palabra que dice acceder y que mire que tiene como un hipervínculo ahí. Entonces le damos aquí. ¿Sí están viendo todos? Sí, señor. Ok. Le damos aquí en acceder. ¿Sí? Cuando le damos a acceder, nos manda este recuadro. Este recuadro. Entonces aquí vamos a colocar el número de cédula y la contraseña es el mismo número de cédula. Listo. Le damos a acceder. Entonces, aquí nos dice que esta plataforma es de Danilza Reyes Sánchez. ¿Sí? Entonces, aquí, mira que ella está en diferentes diplomados. Está un diplomado en neurolingüística y está en el diplomado de gestión y gerencia de proyectos. Entonces, mire que aquí en la página principal les aparece esto. Entonces le dan aquí, diplomado de gerencia de proyectos. Aquí está el inicio. Se van a ubicar aquí en la parte de planeación. ¿Sí? Entonces aquí está el material de estudio. Aquí hay un videíto, el árbol que es un proyecto. Y aquí están como todas las actividades, ¿verdad? Que vamos a desarrollar, modelo Canvas, que vamos a desarrollar durante toda este curso. ¿Sí? Hay material de estudio también acá como material de referencia o recursos. Está la presentación. Están como unas guías para pasos para elaborar una introducción. Hay un ejemplo de árbol de problema. Igual eso ustedes lo van revisando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Y tenemos aquí nuestra primera actividad. La primera actividad es este foro, ¿sí? Es este foro, para que todos ingresen y empecemos a participar en el foro. El foro está habilitado a fecha, este foro. Bueno, yo lo habilito ahorita. Yo lo habilito. Yo lo voy a habilitar hasta por ahí como hasta el domingo, ¿listo? Entonces, ustedes acá, bueno, denme un segundito y yo habilito de una vez el foro para que hagamos bien el ejercicio. Denme un segundo. Y ahí ingreso aquí a la plataforma.
Entonces está desde el 16 hasta el 31. Fecha de entrega, 16, fecha. Mira, sí. Ok. Entonces, Caterina, sí, cuéntanos. Profe, es que yo soy desde el teléfono, ¿cierto? Ingresé a la plataforma y yo tengo 3 cursos montados de gestión y gerencia de proyectos. Entonces le iba a preguntar si este tiene algún código para yo Sí, poder saber cuál es. mira, aquí te lo estoy mostrando. Ese que dice 1405-2024, grupo G3. O sea que inició el 14 de mayo, o lo crearon el 14 de mayo, y es el grupo 3. ¿Sí lo estás viendo ahí? Profe, sino que es casi no me aparece en el celular, pero entonces ya con esa información que me dio, mañana que lo abra en el computador, Exacto, ya sé qué es ese. exacto. Es el G3. Listo, G3. Listo, profe, gracias. Vale, ok. Bueno, entonces aquí ya ustedes se van a este foro. Entonces aquí hay una pregunta detonadora. Entonces dice la pregunta, esta es la pregunta que ustedes tienen que responder. ¿Cuáles creen que son las etapas secuenciales para el conjunto de acciones que se pueden articular para la estructuración de un proyecto? ¿Está? Existen unas etapas secuenciales y esas etapas secuenciales conforman unas acciones y en lo ideal es que esas acciones se articulen, ¿verdad? Para estructurar un proyecto. Entonces ya ustedes van a dar su opinión ahí. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿O cómo van a hacer? Ustedes van a decirle aquí añadir nuevo tema de debate. Entonces aquí en el asunto ustedes le van a poner foro proyectos, qué sé yo, foro 1, como ustedes quieran. Y pues lógicamente aquí colocan su opinión, ¿sí? Su opinión acerca de la pregunta detonadora. ¿Listo? Después que ya tengan pues su opinión, le dicen enviar al foro. ¿Sí? Le van a enviar al foro. Igual ustedes pueden participar varias veces si es necesario o si de pronto se les olvidó algo, pueden participar varias veces. ¿Listo? Así de sencillo es la plataforma. Ya más adelante yo les voy diciendo, hay otra actividad que son las 10 ideas de proyectos. Esa es una actividad pues que vamos a hacer la próxima semana, ¿sí? Y yo les voy a ir diciendo cómo, bueno, les voy a ir diciendo, bueno, ya con lo que llevamos, ya pueden ir montando la actividad 1 o la actividad 2 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ahí está, esta es como la plataforma que es muy sencilla, ¿sí? Muy fácil como de manejar, muy fácil de entender, para que ustedes ya vayan familiarizándose pues con ella y ir realizando pues las actividades. Entonces, tenemos como compromiso este primer foro, ¿verdad? Este primer foro, que hay plazo, ahí le puse el plazo pues hasta el día domingo. Luis, cuéntanos. Profe, en el foro, la plataforma nos permite hacer réplica de los aportes de los compañeros. Sí, sí. Sí, sí, de pronto están de acuerdo con alguna opinión, están de acuerdo con algún tipo sí, de comentario de un compañero o quieren hacer algún tipo de aporte, también es válido. Muchas gracias. Listo, vale. Bueno, ¿qué otra duda, pregunta con respecto a la plataforma?
¿Ninguna? Bueno, señores. Profe, pues yo no tengo dudas con respecto a la plataforma porque ya yo creo que ese es el tercer o cuarto diplomado que realizo de manera virtual. Tenía era la duda del código del diplomado porque es primera vez que me aparecen varios. Ok, listo, vale, muy bien. Vamos a ver qué hay acá. ¿Cómo la tengo bien? Ok. Igual las clases o los encuentros están grabados, ¿verdad? Ahí ya les compartí la grabación del día de ayer y el día de mañana les comparto la de hoy. Listo. Entonces, compromisos que tenemos, hacer la participación en el foro, ¿sí? Hacer la participación en el foro. Ahí le puse plazo como hasta el 26, que es el domingo. Entonces ahí vamos avanzando, vayan como cacharreando también ahí la plataforma y pues hay información también relevante que nos sirve a todos como para ir consultando, para ir revisando. Danilza, cuéntame. Profe, la cuestión de la asistencia en este caso, ¿cómo sería? No, yo la tomo de acá, de aquí mismo de Teams, ¿sí? Cuando ya se termina la grabación, él me genera la asistencia y yo ahí llevo como secuencia. La secuencia, exacto. Ok. Por aquí Luisa me está haciendo una pregunta súper importante. ¿En qué parte envió el video ayer? Vamos a manejar un grupo de WhatsApp. Tú no estás en el grupo de WhatsApp, Luisa. ¿Quién no está en el grupo de WhatsApp? Déjenme un segundito y yo les comparto el enlace del grupo por este medio para que los que no estén en el grupo ok. Ese es el enlace del grupo de WhatsApp, ¿sí? Para los que de pronto todavía no están, para que se agreguen, ¿sí? Vamos a manejar pues el grupo lo vamos a manejar como apoyo a los procesos, ¿sí? Vamos a manejar como todo este tema de apoyo a los procesos y por ahí vamos a enviar únicamente información relacionada con el diplomado. ¿Listo? Bueno, señores, bueno, yo pienso que ahí vamos avanzando poco a poco. La idea es que ahí nos vamos familiarizando con todo este proceso. Y no se preocupen, que apenas ya empecemos en materia, ahí ya sí nos vamos a extender otro poquito, ¿listo? Entonces, como para ir apenas como calentando motores, vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy y ya nos vemos entonces la próxima semana, el próximo martes, ¿listo? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a todos, que pasen feliz noche. Gracias, hasta luego. Feliz noche, hasta luego. Luego. Buenas noches.